Bien, nos visita el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Luis Rubeo. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, finalmente salió la reforma tributaria luego de algunas reuniones, acuerdos, pero finalmente salió. Sí, yo lo califico como una incipiente reforma tributaria, porque la verdad que una reforma tributaria tenía que haber sido un poco más profunda. Hicimos lo políticamente posible y en ese sentido se comenzó a modificar a lo mejor algún nivel de que algunos sectores de la población no venían tributando y lo comienzan a hacer a partir de ahora. Pero creo que la discusión de fondo del tema tributario se va a dar cuando sea el tratamiento del presupuesto. Navegación es uno de los que debuta ahora, porque antes no se le cobraba. Claro, las embarcaciones que superan los 80.000 pesos de valor. Había una idea de que fuera un mensaje un poco más bajo. Lo que sucede es que hay una serie de pescadores, fundamentalmente en todo el departamento de San Javier, en toda la zona de la costa, que por ahí, por el valor de los equipos que tienen, parecería que son equipos suntuosos, y la verdad que no son suntuosos, sino que son de material de trabajo. Entonces se subió el valor de las embarcaciones y se puso como base 80.000 pesos. Pero las modificaciones más sustanciales están dadas sobre el impuesto inmobiliario rural, sobre el inmobiliario urbano y la incorporación de algún segmento de la industria que no estaba tributando. Y en ese sentido, me parece que, bueno, que allí están las modificaciones sustanciales. Se revolvió a reponer lo que era la unidad económica agraria que había sido derogada por el Senado y se incorporó el segmento de aquellas empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo, y hago la salvedad, las cooperativas de trabajo que no superen los 2,5 millones de pesos de facturación, que no paguen ningún tipo de ingreso bruto, ¿verdad? Eso fue lo que se hizo, ¿no? Yo le voy a preguntar algo de la tarea legislativa que tiene que ver más con el mundillo político. El diputado Mascheroni presenta un proyecto de modificación de lo que se conoció como la boleta única, un proyecto del entonces diputado Hapkin. ¿Cuál posición tiene el Frente para la Victoria con esta modificación? Mire, yo no arrogarme la representatividad del Frente no sería lo correcto. Yo lo que puedo fijar es mi posición personal. Bueno. Usted sabe que yo me opuse en su momento a la sanción de esta ley y creo que lo que hace de alguna manera es contribuir a una mayor atomización a los partidos políticos. Creo que aquellos segmentos de los militantes, que comúnmente son los más esforzados y los más trabajadores dentro del ámbito partidario, se le hace muy difícil con esta nueva ley poder instalar la posibilidad de ser candidatos. Ahora, dicho esto, después con la modificación que instaló Santiago Mascheroni, yo me manifesté en contra. ¿Por qué razón? Porque usted recordará que si había una crítica muy severa que nos hacía el Frente Progresista a los peronistas santafesinos, era que habíamos de alguna manera generado un sistema electoral de acuerdo a nuestra conveniencia. Y ahora parecería que ellos están haciendo exactamente lo mismo. O sea, ellos pergeñaron un sistema electoral donde en uno de los segmentos les fue adverso, que fue en lo que se refiere a la lista de diputados provinciales. Entonces ahora, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Es una modificación para que esa boleta que va separada se pueda pegar a los cargos ejecutivos y el gobernador iría con diputados provinciales y los intendentes con concejales, y me da la sensación de que está desvirtuando la esencia de la ley. Yo lo escuché al diputado Hapkin, que es el autor de la iniciativa, manifestarse duramente con respecto a este tema, porque él planteaba que si había unas razones fundamentales era que la gente podía expresarse de acuerdo a la categoría de elección. Una cosa gobernador, otra senador, intendente, diputado, y así cada uno de los estamentos. De esta manera casi no tendría sentido haber llevado semejante reforma en el sistema electoral provincial. Así que esta es la posición que yo sostengo al respecto, y me parece que faltando tan poco tiempo para comenzar un año electoral como va a ser el 2013, uno no puede estar haciéndose un traje a medida de acuerdo a la coyuntura electoral. Así que creo que no fue oportuno la presentación de este proyecto. Su respuesta me permite repreguntar sobre lo acontecido el día jueves. Esta cuestión de, usted decía, esta cuestión de fortalecer la relación o el vínculo de Ciudadanos con los partidos políticos. Sí. El jueves las redes sociales convocaron a una manifestación donde los partidos políticos no estaban convocando, pero algunos opositores quisieron apropiarse. ¿Qué lectura hace de esta cuestión de los partidos de oposición con esta cuestión? Mire, yo creo que los partidos de oposición se encuentran en un grado de dispersión notorio, que no encuentran un liderazgo que los aglutine, y en ese sentido una manifestación de las características que tuvo, porque sería una cuestión tonta negar lo que fue importante, quieren ver si se pueden enancar la misma para fortalecerse ellos, y me parece que es un grave error, porque todos los que estaban en las manifestaciones que se llevaban adelante, inclusive en esta propia ciudad, no todos los que estaban en un mismo lugar estaban por la misma razón.
Yo creo que había razones distintas por las cuales se encontraban allí. Usted ahí tenía gente que estaba en contra de la presidenta, algunos que estaban en contra con respecto al sistema de una posibilidad de una reelección, otros que mayoritariamente creo que estaban reclamando un sistema de seguridad. O sea, creo que convocaban e involucraban a todos los sectores políticos, al sector municipal, al sector provincial, al sector nacional, y esta es la lectura que tenemos que hacer los dirigentes políticos en este sentido. Querer capitalizarlo desde lo personal a algún partido político para oponerse a las políticas del gobierno central o a las políticas del gobierno provincial sería un craso error, porque yo lo que también tenemos que interpretar es de que la política se supera con más política. Yo no creo que es sobre la base de la descalificación, la negación, no es mi manera de hacer política ni el estilo personal que tengo. Ahora, renglón seguido, también tenemos que decir de que todos esos sectores que se manifestaron lo pudieron hacer porque hay absolutamente garantizada la posibilidad de la libertad de poder expresarse y decir lo que cada uno quiere, hasta inclusive con los epítetos más groseros o las descalificaciones más feroces contra la figura de la investidura de la Presidenta de la República, y sin embargo lo pudieron hacer sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, yo quiero, después de esta descripción que hago, decirle cuál es la opinión que yo tengo. Me parece que si hay una cuestión de absoluta legalidad y legitimidad, la tiene el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque viene haciendo lo que dijo que iba a hacer en el marco de la campaña electoral y además se encuentra legitimado por la voluntad de un altísimo porcentaje de la población argentina que respaldó mayoritariamente la voluntad de la señora presidenta y al proyecto que ella encarna. Dicho sea de paso, proyecto que viene teniendo, desde nuestro punto de vista, una determinada cantidad de aciertos desde hace 9 años a la fecha para que la gente lo venga acompañando. Porque también tenemos que mirar la foto, cuál era la foto del 2001, el 2002, el 2003, en qué situación nos encontrábamos, y la verdad que esa república no tiene nada que ver con la república de hoy, porque en aquella república se pedía trabajo, se pedía un plato de comida, y hoy fueron dos cuestiones fundamentales que no estuvieron en la marcha del jueves pasado. Yo no escuché a nadie pedir por trabajo, no escuché a nadie pedir por comida, y sí plantear un problema que es un flagelo que tenemos todos, que es el inconveniente que está vinculado al tema de la seguridad, que me parece que si había una cuestión que los nucleaba todo era eso. ¿Me permite su respuesta volver a repreguntarle sobre esta manifestación y los medios? Sí. Los medios de comunicación. El fin de semana pasado, algunos medios se encaramaron en esta manifestación y planteaban la cuestión del país dividido. Este es un país dividido. Estoy hablando particularmente del diario Clarín y La Nación, ¿no? Sí. Con una clara direccionalidad. Yo le voy a decir mi opinión. No puede estar dividido un país que está fragmentado, estuvo fragmentado, porque en los 90 este país estalló. Este país, la sociedad estalló y fue fragmentada. Entonces me parece que los medios, vuelvo a reiterar lo que digo, Clarín y La Nación están tomando esta cuestión de la compulsa política y generando esta cuestión de la división. ¿Cómo lo ve este ariete que quieren poner los medios en la discusión política? Yo no lo sintetizaría en los medios, lo sintetizaría en una corporación mediática que la expresan claramente, Clarín y Nación, que son los más emblemáticos que vienen llevando una política opositora al gobierno, y no porque no comulguen con la política que el gobierno expresa, sino porque vienen afectados directamente sus intereses. Y a partir de allí son permanentemente lo que la presidenta denomina la cadena del desánimo, y tratando no hay una sola buena noticia que comunicar, todos los títulos y todo lo que ellos hacen, además con una programación orquestada donde te instalan una noticia en la capital federal a las 7 de la mañana y le la terminan a las 22 en algún programa político de turno de acuerdo al día de la semana. Entonces, me parece que este es el tema y yo creo que hay muchísima gente que esto ya se está dando cuenta. Creo que además han perdido notoriamente capacidad de operación. Entonces, como se están dando cuenta que están perdiendo capacidad de operación, lo que también están haciendo es ver que aparezcan sectores que serían sectores independientes, que no están vinculados a ningún sector político. Ahora, la marcha o las manifestaciones o la denominación que le querramos dar al día jueves empezó a la mañana con una amplia convocatoria, diciendo que se iba a seguir en vivo, que se iban a instalar cámaras en tal lugares, había camiones con altavoces que iban siguiendo, digamos, no fue una cosa espontánea, alguien la armó, alguien la organizó, y aquellos que tenemos militancia política sabemos de cómo se hacen estas cuestiones. Entonces, lo quieren hacer aparecer asépticamente ante la población cuando en realidad hay una operación política. Independientemente que yo creo que hubo gente que fue a esa manifestación y que fue a manifestarse por distintas cuestiones que la dirigencia política tenemos que leer. Lucito, espera un ratito, tenemos que ir a la pausa y continuamos con lo que a vos más te gusta, que es la política. Sí, vamos a continuar. Con noticias de la región, volvemos enseguida con la participación del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe,
el señor Luis Rubeo. Bien, y seguimos dialogando con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Luis Rubeo. Bueno, y el margen que te doy porque es la política donde más te gusta. Yo te agradezco que me des margen, pero volvemos al tema de los medios. Sí. La semana pasada hubo una tapa muy fuerte de un semanario político donde, digamos, en su opinión, ¿qué es lo que se vio con esta cuestión de la presidenta? Mire, dos cuestiones fundamentales. Me parece que en una sola cosa esa tapa sintetizaba primero un agravio a la investidura de la figura, usted está hablando de noticias, supongo, de ese tema. Sí. Un agravio a la figura de la presidenta, una descalificación permanente que ya rellana con la grosería, con la cosa más baja, de descalificarla permanentemente. Y después creo que hasta una agresión por una cuestión de género, me parece, donde hay algunos sectores de la población argentina que no entienden cómo ha sido la evolución de esta sociedad y el vehículo que ha permitido este gobierno para que se instalen cuestiones que antes en la sociedad argentina eran tabú. Y me parece que esa tapa grafica algunos sectores de poder político que se dan cuenta que lo vienen perdiendo, entonces están aprovechando una fecha de vencimiento, que es el próximo 7 de diciembre, cuando se tenga que instalar plenamente lo que es la ley de medios, que va a permitir que muchísimos medios, como ustedes y como tantos otros a lo largo y a lo ancho de la República, puedan permitir de que puedan hacer su trabajo con absoluta libertad, poder participar en lo que significa la comunicación y a partir de allí que la gente genere su propia opinión. Entonces lo que están haciendo es ver de qué manera utilizan los 60 días, 70 días que le quedan para descalificarla groseramente a la figura de la Presidenta de la República. En relación a los medios, ¿cómo ve usted en Santa Fe esta cuestión de la nueva ley de servicio audiovisual que, bueno, con mucho esfuerzo, tanto lo que es Arbia, la AFCA, digamos, todos los que están involucrados en poder comunicar de una manera diferente con nuevas metodologías, nuevas tecnologías, y diría yo, arriesgaría decir nuevas ideologías, porque en realidad lo que permite la nueva ley de servicio audiovisual es que otras voces se escuchen. En Santa Fe, ¿cómo lo está viendo usted? Mire, nosotros presentamos con algún grupo de legisladores la posibilidad de llevar adelante una ley similar a la que se había hecho en el marco nacional para poder también dar la garantía de que haya una plena aplicación y que se pueda llevar con absoluta libertad y que esté reglamentado por una ley que no quede sujeto a la voluntad del gobierno de turno. Lamentablemente no logramos hasta el momento tratar de que eso se convierta en ley, pero yo lo veo absolutamente auspicioso, no solamente por la posibilidad de que todo el mundo pueda opinar o pueda decir lo que quiera, y hasta que otras visiones con otra visión ideológica o con algún planteo particular o en la defensa de algún segmento de la sociedad puedan expresarse, sino que también va a significar una importantísima generación de mano de obra y de trabajo que va a incluir que periodistas como ustedes puedan tener la posibilidad de desarrollar lo que crean con absoluta plenitud, además los que trabajan después de cámara, los que están trabajando en cada uno de los ámbitos, porque la ley en eso es absolutamente clara y específica, que tiene que haber producciones de programas locales y demás, así que yo lo veo altamente auspicioso. Creo que el año próximo a lo mejor va a estar teñido por la campaña electoral y muchas cosas no se van a percibir, pero creo que en el 2014 va a ser un año absolutamente distinto de la comunicación en toda la República Argentina, donde plenamente esto que está incipientemente empezando hoy se va a poder desarrollar con absoluta libertad. Yo una última pregunta que tiene que ver con la tarea legislativa que quiero que usted me diga su visión. Hace 20 días aproximadamente se aprobó en la Cámara de Diputados una media sanción de modificación de la ley de pedidos de informes. Esto es, ¿cómo tiene que rendir cuenta el Poder Ejecutivo frente a las cámaras? Sí. ¿Cómo ve esta cuestión? Porque a mí lo que me llamó la atención es que desde el 10 de diciembre que había asumido el gobierno y también su gestión como presidente de la Cámara, sí, se habían presentado 303 pedidos de informe y solamente 30 habían sido respondidos. Bueno, el Ejecutivo no tiene una obligación concreta de la respuesta y por eso se trató de establecer algún tipo de limitación modificando los márgenes. El proyecto que habían presentado, creo que los autores eran la diputada Cristiani y el diputado Mirabella, me parece, que son los que habían llevado adelante esta iniciativa, marcaba plazos de alguna manera bastante exiguos
que limitaban la posibilidad del Ejecutivo. Hay veces que hay que buscar información, que esto implica una determinada cantidad de tiempo, hay que poner un segmento de la administración a trabajar en una cuestión determinada, y los plazos se hicieron un poco más flexibles, pero me da la sensación de que es prudente de que el Ejecutivo conteste y que le pueda dar al legislador, porque normalmente el pedido de informe genera dos cuestiones. Una que tiene que ver si el legislador cuando necesita una información para formarse una opinión, y otra uno porque a través del pedido de informe fija una posición política. Y allí creo que tenemos que hacer la diferenciación. Cuando el legislador necesita la información, la única manera que la puede acceder es que el Ejecutivo se la provee. Y si no tiene esa información no puede fijarse una opinión. La otra que es absolutamente subjetiva y está vinculada a la cuestión política, donde usted puede tener una interpretación y yo puedo tener otra. Y me parece que con la modificación que se le hizo a la ley, esto es lo que se trató de buscar. Luis, si bien falta mucho, también falta poco para las elecciones legislativas el año próximo. Sí. ¿Cómo está el peronismo en la provincia de Santa Fe? Yo creo que hay que diferenciar una cuestión, la situación del peronismo legislativo, por denominarlo de alguna manera, y el peronismo en su conjunto. Si usted me pregunta el peronismo en su conjunto, nosotros auspiciamos, participamos y acompañamos la generación de una lista de consenso que terminó generando de que José Freire, el intendente de Venado Tuerto, se convierta en el presidente del Partido Justicialista. Y en ese sentido está la amplísima mayoría de todos los sectores que representan al justicialismo. El que no está porque no quiso. Esta es la absoluta la verdad. Y bueno, veremos que hay una tarea importante que tiene que desarrollar. Nosotros por primera vez logramos decir de que tenemos en Santa Fe, después de 9 años de tener una conducción en el justicialismo nacional con una clara orientación, que era la que estaba vinculado, para denominarlo de alguna manera, el kirchnerismo, podemos tener un presidente del partido en Santa Fe que adscriba a esta corriente de opinión interna, y me parece que ese es un paso importante. Le queda una tarea trabajosa de conversar con todos los sectores. Hay algunos que sintetizan la cuestión pensando que hablando con 2 o 3 sectores esto ordena al peronismo santafesino. Están equivocados. El peronismo santafesino es mucho más vasto, no es solamente un peronismo que está vinculado a los intendentes, a los legisladores o a los funcionarios nacionales. El peronismo es mucho más amplio. Hay que conversar con los sectores gremiales, con los sectores políticos, hay que conversar con los sectores de la ciudad de Santa Fe, del justicialismo santafesino, me refiero a la ciudad capital, del peronismo rosarino. Es mucho más abarcativo. Sintetizarlo en 2 o 3 cuestiones, me parece que el que haga esa lectura se va a equivocar. Luis, le agradecemos su presencia en nuestro programa y quería invitarlo a que nos acompañe a ver un video que es gentileza de Ediciones Vera, en donde se hace un reconocimiento por los 40 años del fallecimiento del padre del ingeniero Agustín Rossi, que fue fundador del Colegio Superior número 42 de la ciudad de Vera. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias.